Buenos días, bienvenidos a la cuarta entrega de Sobre lo Otro. Bueno, dice el autor última, pero yo creo que no será la última porque luego tenemos que pedir otra, cuando acabe tenemos que pedir otra, como si fuera Bruce Springsteen, pero bueno, pues esa se llama Colecciones. Me gusta que se llame Colecciones y no Coleccionistas porque, aunque él insiste, los coleccionistas son gente muy extraña. Hace 50 años que voy al mercado de San Antonio y conozco coleccionistas que coleccionan Divinas Comedias y no lo han leído, o Quijotes y no lo han leído, gente que compra libros del año que nació su madre, gente muy extraña. La colección más extraña de la que me han hablado, un poco para hacer risas antes de empezar, no sé si es cierta, pero a mí me la han contado así, era un canónigo de la catedral que iba con señoras cada fin de semana y en el precio de la transacción entraban las bragas. Entonces las ponía montadas en unos cartones y ponía el nombre de la señora y la fecha, y naturalmente cuando murió esa colección se quemó, pero es una de las colecciones que, claro. Y lo que me gusta de la palabra colecciones es que las casas son como colecciones. O sea, no hay ninguna casa que tenga lo estrictamente necesario. Todas las casas tienen mucho más de lo estrictamente necesario. Y ese conjunto de cosas que son colecciones, todas nuestras casas son colecciones y al final son resúmenes de la vida de quien vive allí. Pero Xavi hablará de otras cosas y empieza cuando quieras. Sí, ahora sí. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por haber venido. Para muchos otra vez. Y bueno, esta es la última de las conferencias. Cuando ordenamos esto un poco con Enric, pues acordamos, no sé por qué, acabó esta la última. O sea, creo que Enric decía que mejor acabar con la sobremesa, porque así se acaban las comidas. Y yo pensé que con esta, en fin, una pequeña divergencia que es muy estúpida, pero tiene varios cortes, diríamos, para... ¿No? ¿No se oye? Sí. Para ordenar las cosas. Más o menos... Bueno, me cuesta empezar siempre, ¿no? Y esta vez me cuesta más. Voy a... Ya se ha pasado solo. Bueno, aquí hay algunos, no todos, algunos de los libros o la revista también que son oportunas, diríamos, para esta ocasión, ¿no? Hay cosas, faltarían algunas porque no me ha dado tiempo de escanear una portada o de encontrarla, en fin, un poco desordenado. El primero es una cosa que saldrá enseguida y por lo tanto no me voy a entretener, pero es un librito publicado, bueno, un libro publicado por Puente Editores. Le hablé del trabajo de Marcelo Cox a Moisés, se interesó y publicó su tesina final de máster. El segundo es un libro que compré, por esos libros que compras un poco no sabes bien por qué, y que he ido mirándome, incluso estos días lo he vuelto a mirar y me ha dado alguna sorpresa que, como siempre, pues no había contemplado. Y tiene que ver, el título es muy, bueno, no sé si se ve desde ahí, pero es el paisaje como gabinete de curiosidades. Maraperlés y Igualadors es una de esas exposiciones. Son muy raras las exposiciones que uno salga de allí como un poco, no digo transfigurado, pero por lo menos inspirado de una manera distinta. Normalmente las exposiciones abundan ahora con paneles retroiluminados y ideas mal iluminadas y son bastante aburridas y desde luego sales más con dolor de cabeza que con ninguna inspiración. Esta era todo lo contrario. Una exposición de Pere Jaume que fue para mí literalmente me quedé sin palabras al verla. A mí y a muchísima gente con la que hablé con ellos. No es exactamente igual, pero también me ocurrió con la exposición de la caja entrópica de Francesc Torres, también en el MENAC. Una exposición
hecha con los fondos, diríamos, con los restos del museo. Y con esto vamos entrando un poco en esta cuestión, porque por lo que tengo entendido, él estuvo un año trabajando, mi regirant, como se dice en catalán, en los fondos del MENAC, hasta que seleccionó una serie de cosas para montar esta exposición. Cuadra bastante con lo que me interesa de este asunto, ¿no? El penúltimo, porque el último de hecho es una revista, y saldrá al fin, diríamos, una cosa que al final de la conferencia sobre esto, y el penúltimo es una tesis doctoral, la tesis doctoral de Ana Santolaria, que está por aquí, en la tercera fila, y que se llama Casa, Relato, Colección, y que es una tesis que precisamente habla sobre la colección, ¿no? Y sobre los espacios que crean las colecciones. Desde el punto de vista de la evolución, muchas de estas cosas que hoy veremos, para mí, tienen que ver con cualquiera que haya pasado por esas sesiones, tiene que ver con lo que se ha hecho, con lo que se ha hecho durante estos años en el máster del máster de proyectos, diríamos, que se llama la especialidad Proyecto, Proceso y Programación. Un nombre un poco extraño que nos ha traído algún equívoco. Estuve a punto de cambiarlo cuando lo hablábamos esto con los compañeros de este conjunto de asignaturas, de esta especialidad, y finalmente decidimos dejarlo porque los equívocos, bueno, pues si es así. Por ejemplo, alguna vez pues aparecía una estudiante, una arquitecta rusa que creía que esto iba sobre programación de computadores, diríamos, sobre arquitectura y cosas de este tipo. Aclaradas las cosas, pues no pasaba nada. Nunca hemos tenido tampoco una reclamación sobre eso. El caso es que la tesis Casa, Relato y Colección se encuentra un poco como en el momento, siempre hay un momento álgido y luego pues este momento va dando paso, va dando lugar a otras cosas, que es el momento en el que de los, pues no sé, Julián Arboleda, que debe estar por aquí, se debe acordar, no sé cuántos años hace que empezamos el seminario, que es el donde se hacen las tesinas, y debía ser el año 2008 o 2007, por lo tanto, echen cuentas, pues debe ser 15 años de seminario. Un año no lo hice porque me enfadé, pero volví otra vez a hacerlo. Y normalmente durante estos años, en este seminario, que es el seminario es el lugar en el que se hacen las tesis. Así que hay otras especialidades del máster que tiene la escuela que se hace de otra manera, pero nosotros siempre preferimos mantener una dinámica de una gran mesa con los participantes alrededor y hablar de los trabajos que se proponían, unos temas muy vagos, y los participantes iban dándole forma a ese tema. El momento, y por lo tanto la discusión sobre esos temas es lo que aviva y da vida, diríamos, al seminario. Y es donde se aprende. Se aprende, quiero decir, porque allí salen muchísimas cosas y muchas veces, bueno, no muchas veces, la mayor parte de las veces se confirma que las personas que participan en estas sesiones se aprende más de lo que ven de los demás, de los comentarios de los otros, etcétera, porque tanto Juliana como yo clases dentro del seminario no hemos dado. Tal vez alguna vez me he subido a la tarima a explicar alguna cosa, pero no era. En todas estas sesiones, que son muchas, no lo he hecho nunca. El momento álgido de este seminario fue cuando empezó a aparecer como manera, siempre, claro, tienes el problema de cómo explicas, cómo orientas, cómo se tiene que hacer y en qué consiste hacer una tesina, que de hecho es una pequeña tesis, ¿no? Y en un momento determinado se alumbró esta idea de la colección. Es muy importante decir que esto no surgió porque preparáramos esto y por lo tanto propusiéramos que fuera así, sino que la colección surgió, y yo recuerdo un poco, si no la sesión, la par de sesiones en donde esto se alumbró. Y recuerdo porque allí al fondo de la sala veo a Cristóbal Fernández, responsable de una de estas tesinas, en donde discutiendo concretamente sobre un trabajo sobre el río Besós, apareció esto y fue una de las
participantes en el seminario que le dijo, pues si esto que tienes en la pared ya es la tesina, tienes que hacer esto que tienes, ya no te agobies más, no sigas diciendo que no sé qué hacer, porque es eso. Y eso era un conjunto de cosas aparentemente deslavazadas, y eso era una colección. A partir de ahí la palabra colección se ha repetido tantas veces que casi la hemos gastado, pero ha funcionado así. Esto es muy importante porque ya sé que hay otros compañeros que deben pensar que las cosas son de otra manera. Yo siempre he desconfiado de los especialistas pedagógicos, diríamos, ¿no? y de los seminarios y los congresos sobre nuevas ideas pedagógicas y sobre nuevas propuestas pedagógicas. Yo creo que eso, además a mí, en este momento de mi carrera académica, la última sesión, puedo decir que no me interesa nada, ¿no? Y que más bien es otra cosa, ¿no? No surge porque uno se lo proponga. Y creo que lo más interesante de todo es descubrirlo y concretamente hacerlo en público, con testigos, por decirlo así, ¿no? La gran diferencia entre el seminario de un máster y una asignatura es que los profesores se meten en berenjenales que no saben cómo se sale de ellos. Y los estudiantes lo ven, lo saben, lo perciben. Eso es evidente, que nos metemos en unas cosas que no sabemos cuál es la respuesta. Acabamos saliendo por algún lado. Y creo que eso es lo mejor. En cambio, creo que en una asignatura regular de grado, por ejemplo, los profesores tienen obligación de tener una guía de la clase, por decirlo así, para saber dónde se ha de salir, por dónde se ha de salir, quiero decir, incluso yo diría que un plan B. En cambio, pues nosotros no tenemos plan B, ni guía. Se va. Y se acaba funcionando mucho. Creo que esto, cualquiera que haya hecho estos seminarios, claro, ya son personas que han acabado la carrera, ya no son unos niños, ¿no? Yo creo que esto es la mejor experiencia porque hace que todo el mundo esté un poco en la misma situación allí, ¿no? Por eso no nos sentamos, uno preside como ahora aquí, ¿no? Y los otros están sentados y cosas de este tipo. Todo esto tan largo es para esto de las colecciones, para mí, pero para los que han participado en este seminario y para las personas que hemos hecho esto, especialmente con Juliana Arboleda, las colecciones son una cosa que siempre identificaremos con este seminario y con el proceso que ha seguido. Nuestras colecciones, esta cartulinita sirve para... Hay un par más en la presentación, porque al tirar de este hilo me he dado cuenta que sobre esto había llegado a escribir 5 veces, diríamos, sobre esto. Y he reunido aquí 3, por lo menos, porque las otras ya tienen su lugar. Y pues van desde... La primera de todas no está aquí porque viene después, es del año... Bueno, tiene el número 60, es el artículo número 66. Ahora hay 323, pues el 66 corresponde a los primeros... a la primera época y, por lo tanto, la época de Catalina Serra, que está sentada aquí, que fue quien me invitó me llamó un día por teléfono. Las cosas más importantes de esta vida se hacen de una manera que parece como una cosa chusca, diríamos, no tiene ninguna preparación, hemos de quedar y se va a un sitio más o menos solemne. No, te llaman por teléfono y te dicen si quieres hacer unas crónicas, unas críticas de arquitectura. Así. Y pues de esto hace ya que fa 15 anys o més, bueno, molts. Ahora Catalina Serra ya no está en el país y está en el ARA. Pero yo he seguido allí, me he quedado en este sitio. Me cuesta mucho cambiar de nada. El caso es que aquí, en estas que veis, la primera se llama Col·leccions arraconades, colecciones arrinconadas. El segundo es El marès a contracorrent. Es oportuno el título porque la casuística de este museo, del hecho es el más claramente museo de coleccionista que tiene esta ciudad, salvo el canónigo del que hablaba Enrique Granell ahora, y Agonía de archius y col·leccions, que fue una cosa escrita en el momento en el que se le estaban regateando los fondos a la Cátedra Gaudí de esta escuela, que por casualidad, por cierto, el artículo de al lado tiene una columna sobre una exposición de la que hablaremos más
más adelante, que es esta exposición que se llamaba Diumenges, ¿no? Domingos, que es la exposición de Oriol Vilanova. Una exposición cuyo mentor, por decirlo así se puede decir, tanto de la exposición como de Oriol, es precisamente quien me ha presentado, que es Enrique Granell, que es a quien se le deben, diríamos, estas cosas, ¿no? Por eso, precisamente por lo que he explicado a la presentación. Los tres, el segundo, el Marés a contracorrents, porque si hay algo que veneran los coleccionistas o los que han estudiado el coleccionismo, es la novelita de Huysmans que se llama Aguebourg, que en algunos sitios se ha traducido como A contrapelo y otras veces se ha traducido como A contracorriente. Y creo que es un museo del que deberíamos aprender un poco. Más de aquí unas imágenes explicaré por qué. Precisamente por lo que no gusta ahora, ¿no? El primero, Col·leccions arraconades, yo creo que es una cosa pendiente, grave, que tiene esta ciudad, porque ha empaquetado, no se ve bien, pero ahí hay una Marta o algo así, una bustela, tal vez, envueltas, es como están ahora los animales disecados y todas estas cosas que hay en el Museo Antiguo de Zoología. Ese museo que tiene vitrinas con escarabajos, reptiles, mariposas y algunas cosas más grandes. Luego, en el desmantelamiento de este museo y para llevárselo al Museu Blau, han hecho una especie de remedo que es exactamente esto, pasar de un museo a lo Victoria and Albert Museum y llevárselo a hacer una cosa que es una especie de libro digital con retroluz y unos libros interactivos en donde los niños pueden saber qué es un zorro, por ejemplo, o una zorra. Y les quita absolutamente la posibilidad a sus padres que les expliquen a los niños qué es un zorro o una zorra, incluso con la socarranería que puede tener explicar qué es una zorra. Esto está privado porque los niños ya reciben esa información del libro digital y no permiten que los padres les expliquen cosas aún equivocándose. El museo ahora está plastificado y envuelto, denigrantemente abandonado, porque para hacer lo que hacen podrían perfectamente, entiendo que no lo abran todos los días, pero abrirlo 3 o 4 días a la semana y que tuvieran un servicio. Entre otras cosas, los museos hay que ventilarlos y limpiarlos, sobre todo cuando siguen estando allí las colecciones, y enseñarlo. En aquella época, cuando escribí este artículo, el regidor de Cultura de Barcelona, fue, me parece, si no recuerdo mal, al que le tocó ese momento también de dar como inaugurado el The Hub de la Plaza de las Glorias, era Siurana. Y creo recordar que a Siurana se le ocurrió una idea que a mí me pareció muy buena, que era que quería dedicar el edificio de los dos dragons o los tres dragons, o como se llame, a ser un edificio dedicado a incentivar la lectura de los jóvenes adolescentes y niños. Y me pareció muy buena idea porque siempre que se hiciera de una manera, que es sacarle el plástico a los animalitos, poner unas cuantas mesas más, unas lamparitas y hacer que los niños y los jóvenes fueran a leer allí rodeados, sin tocar nada de lo que había en el fondo, que su decoración fuera exactamente todo ese conjunto fabuloso de vitrinas plagadas de cosas que si alguien duda, diríamos, de lo que es lo inspirador, debería de verlo. ¿Dónde suponen que la gente alimenta la imaginación? ¿De dónde creen que sale la fantasía? Ya se lo digo yo, no sale del Museu Blau. Es imposible que a nadie se le ocurra nada fantástico de aquel horrible sitio nuevo y que intenta explicarlo todo y no dejar, esa supongo que es la argumentación, explicarlo sin dejar cabos sueltos. Esto es tremendo, no nos damos cuenta, pero precisamente lo que buscamos constantemente, por lo menos algunos, es dejar cabos sueltos. Si no hay cabos sueltos, no hay donde agarrarse. Cuando los cabos sueltos están todos bien atados, ya han encontrado al culpable y lo llevan al matadero. Los cabos sueltos son una bendición. Quiere decir que no tienen explicación más que la que le dé la persona que está viendo aquello. Que sueñe, que imagine, que fantasee con las miriadas de mariposas y de escarabajos. Si no, ¿cómo va a alimentar la imaginación? ¿En qué va a pensar? No puedo ni imaginarlo. No me extraña que luego en Norteamérica y en algunos sitios los niños crean que la leche viene de un tetrabric y no de una vaca, porque nadie se lo ha podido explicar, ¿no? El caso es que esto eran algunos de los
momentos previos, diríamos, a esto en el desarrollo de esta conferencia. Cantidad, repetición y reunión, ya veo que va a tener un error. Ah, no, sí. Bueno, pues no sé por qué. Esto no debería de estar aquí, esto tampoco. Fabuloso, no sé. En fin, era bonito, pero el caso es que ahora vienen dos imágenes que no estaban aquí. Es que hemos saltado muchas diapositivas. Bueno, esto tiene que ver con las vitrinas y, por lo tanto, con la arquitectura del abigarramiento de la recolección. Se reúnen y aparecen de esta manera. Esto es un rinconcito del Marés. Las vitrinas, digo esto porque las vitrinas son el blanco de las críticas del museo tradicional, porque no sé cómo llamarlos, ¿no? Bueno, sus detractores, creen que el museo tradicional es el lugar fosilizado en donde se da una versión de las cosas enquilosada, en donde no permite conocer, etc. A mí me parece todo lo contrario, por lo que decía antes. Y de todas estas cosas, la que parece que es el blanco de todas las iras son las vitrinas. Las vitrinas son una cosa que horripila absolutamente, ¿no? Porque representa todo. Por ejemplo, la vitrina representa una cosa que es no poder tocar. Habría que enseñarle. Claro, supongo que esto ya ha desaparecido del vocabulario de los padres, pero a mí me dijeron muchísimas veces de pequeño, niño, no toques. O sea, y aprendí bastante y me he salido de esto. O sea, no me he vuelto un tarado. Pero bueno, supongo que ahora a un niño no se le puede decir no toques. Pues bien, las vitrinas son para no tocar, pero también para preservar del polvo, etc. Y para reunir los objetos de esta manera. Para reunirlos de una manera muy curiosa. No se refiere a... Esto parece desde donde estáis, seguramente debe parecer una colección de ostras mutantes o de moluscos de este tipo, pero son estuches, de pipas de espuma. Mi padre tenía algunas de estas pipas y se metían en estos estuchitos que tienen una forma extraña porque tienen la forma de una pipa pequeña. Bueno, una rareza, ahora ya nadie fuma, en fin, para que entretenerse. O sea, el caso es que, pues esto es así. O sea, hay pipas y que parecen moluscos y que están en una vitrina. Es muy interesante cómo está puesto esto. Como no han aparecido las imágenes que había antes, me he dado cuenta mientras hacía esto, típico, estas cosas hace que repases cosas. Y me acordé de que por eso este fragmento que he pasado por alto se llamaba repetición, entre otras cosas, porque tanto a Carlos Martí como a mí nos fascinaba esta idea de la repetición. Y apareció mucho en muchas discusiones que fueron las que dieron lugar al número 22, el último número de la revista 2C que se llamaba La Línea Dura. A mí bueno, con Carlos nos poníamos, diríamos, con estas cosas de los pósters soviéticos sacando tractores iguales de la fábrica, acumulando bastidores en las fábricas de Detroit, en los Estados Unidos, bastidores de automóviles, quiero decir. O con las formaciones de caballería, las evoluciones de caballería de la enciclopedia de Diderot, ¿no? Porque eran mismo elemento repetido varias veces y estudiar todas las posibilidades. Por ejemplo, nos fascinaba el hecho de que se pudiera dibujar en planta una sección de caballería, con el caballo, etc. Esto nos parecía una cosa fantástica en aquel momento y era perfectamente coherente con la idea de la limpieza ideológica que necesitaba, a nuestro entender, la arquitectura local, afectada de una afectación, nunca mejor dicho, tremenda, ¿no? Pues bien, explico todo esto porque aquí detrás hay una cuestión de orden muy importante. Un jardín tiene plantas. Para mí un jardín, ahora volvemos a la primera de las conferencias, un jardín es una colección. Hay un jardinero que ha reunido esas plantas. Es más, es tan buena esa colección que está abierta también a la contingencia y, por lo tanto, si habían unas plantas que antes existían, también las incorpora. Por lo tanto, un jardín hace que incluso los que estaban allí se debían sentir mal, las malas hierbas se incorporen a esa colección con pleno derecho. Un vivero
también hay plantas, pero un vivero es la repetición. Un vivero tiene un orden productivo, el orden que a nosotros nos fascinaba concretamente, el de ver que salían todos los tractores perfectamente alineados de una factoría en Minsk, o donde fuera, ¿no? Claro, el tiempo no pasa en vano y ahora, sin necesidad de renunciar a nada, pues me doy cuenta que aquello estaba bien para la época que corría y para mi edad, pero ahora ya no. Y por lo tanto, prefiero la idea de una colección y por lo tanto de una reunión de esos objetos, aunque no sean idénticos y repetidos, ¿no? Leo una cosa muy... Siempre está bien que lo diga otro, porque así parece que tú no te lo has inventado. Es una cosa que venía acompañando un pequeño folletito de mano de la exposición Mare Parlés i Voladors, que se llamaba Una maniobra, ¿no? Y quedaban, lo podías tomar, diríamos, en el Museo Nacional d'Art de Cataluña. Y es de Pere Jaume. Pere Jaume dice: las obras viven la vida que les damos. Aquí hemos de sustituir obras por estos objetos de la vitrina. Aunque solemos imaginarlos aislados como un árbol solitario o un dios solo, cuando colocamos dos o más, la una junto a la otra, las nociones de hospitalidad, de tolerancia, de simpatía se les puede aplicar a la perfección. Su lado salvaje y su lado sociable permiten a las obras ir a medias, bastante bonito, ir a medias, en una determinada figura de conjunto que les propongamos o que nos propongan ellas. En todo ello, la obra parece que sea alguien humano o casi humano. Esto es, yo creo, es una de las cosas, diríamos, que contiene esta cosa fantástica un poco de la colección. Y me refiero a las separaciones entre estas cosas, en el ponerlas juntas. Y seguro que cuando se han puesto, no se ha puesto en orden alfabético, de mayor a menor, por colores o cosas de este tipo. Se han ordenado de alguna forma. Alguien intuitivamente, con la misma habilidad y espontaneidad con que se componen al final, después de poner las flores en un jarro, se les dan unos golpecitos para que aquello quede arreglado y compuesto. Alguien ha compuesto esto. Se ha dado seguramente un par de pasos atrás, se lo ha mirado, ha vuelto y ha retocado alguna cosa. Las distancias entre estas cosas, el hecho de que esté esta al lado de aquella o esté debajo o encima de la otra, que formen más o menos un grupo que parecen decirnos algo a la izquierda y luego a la derecha otra, seguro que se han mirado lo que había en una y otra de las dos vitrinas que forman la esquina. Esto es verdaderamente en lo que nos ocupamos cuando reunimos una colección. Por eso decimos que para que haya una colección y la anime, necesita haber a alguien, un curador, que sea el que le dé o que las dote de sentido. Ahora ya no sé qué vendrá, pero pues sí, esta vez sí. Esta es una foto reciente, diríamos, después de que el museo de Sir Johnson en Londres haya sido, como sabéis, restaurado. Esto tiene que ver, es otra versión. Aquí hay vitrinas, pero las vitrinas son, diríamos, individuales, por decirlo de alguna manera, y está mezclado con otras cosas. Se parece más a lo que nos gustaría se parece más al gabinete de curiosidades, no al coleccionista al que antes eludía Enric Granet. Hay una reunión de cosas. Y además está, otra cosa muy importante, está metido en una casa. Por lo tanto, estos aglomerados de cosas, de objetos varios, se nota que es la casa museo de un arquitecto. Él mismo fue haciendo esta colección hasta que murió. No era un gran museo, pero ahora se ha visto, un museo muy competente y que curiosamente se ha inspirado a muchas otras colecciones y museos mucho mayores. De hecho, es un museo, esto lo debe saber Nuria Ortigosa, que también está por aquí haciendo su tesis doctoral sobre los archivos y las colecciones, y creo que debe tener, normalmente de ella he aprendido que los museos normalmente muestran un 10% de lo que tienen. Creo que era esa, o sea, es incluso menos, un 5, ¿verdad? Pues he sido generoso. Pues yo creo que casi lo debe tener el 95% no es verdad si miras el catálogo, porque tiene muchas otras cosas, pero tiene casi todo a la vista, ¿no? En gran parte. Desde luego mucho más que un 5%.
pero siempre me ha parecido fabuloso, diríamos, esta cosa del amontonamiento. Recuerdo haber escrito sobre esto cuando el Colegio de Arquitectos, que desde hace unos años no da pie con bola, se creyó que ya no había que pelear por el Museo de Arquitectura, sino que era suficiente esta cosa de arquitecturacatalana.cat, que es una página web en donde uno puede, la palabra clave, no se lo pierdan, es navegar. Y entonces con el ratoncito vas buscando y de un arquitecto vas a otro. A mí me parece horroroso porque lo que está bien en un sitio como este es dejar tropezarte con las cosas, poderlas ver y estar metido aquí, formar parte de este espacio. Un espacio en el que... Y además es que esa es una... ¿Cómo es? Bueno, igual, si pido levantar la mano, igual me llevo un chasco, no lo voy a hacer, pero ¿qué nos atrae de esto a muchos? Nos atrae precisamente esta especie de falso desorden, porque hay un cierto orden, esto se ha colocado de alguna manera, pero nos atrae este abigarramiento de objetos y nos atrae que cuando salgamos el de al lado nos diga, ¿y te has fijado en aquella columna? Ay, pues no lo he visto, ¿dónde estaba? Al lado y tal. Pues no la he visto. Cada uno en esta sala estoy seguro que ha visto una cosa distinta. Y si le hicieran hacer un dibujo, no una foto con el teléfono, seguramente su dibujo, su representación de esto sería distinta, ¿no? Esto me parece que tiene algo... Es inevitable, diríamos, hablar de colección y hablar de cómo se resuelve esta reunión de objetos, ¿no? Y me parece que en este tipo de colecciones esto tiene nos transmite esto, ¿no? Y muy importante, que esto se dé en espacios, la única palabra que se me ocurre es no diáfanos. Ya sé que también esto debe ser tremendo, pero claro, el espacio diáfano por excelencia es el Prica. Bueno, ahora no se llama Prica, ahora que han hecho unos años, ahora no es Prica, sino Carrefour, ¿no? Porque es fantástico, es una nave industrial que se pone en unas vitrinas y ya está. Pero yo creo que es muy bueno cuando es en casas y por lo tanto que uno pase de una habitación a otra. Alguna vez hemos escrito, cuando hicimos el atlas de los edificios del aprovechamiento en Barcelona, dimos con esta eslogan, diríamos, y creo recordar que no sé si es todo el artículo o una parte de él, que se llama La Casa Educa. La Casa Educa quiere decir que las casas nos proponen una cosa. Cuando entramos en una casa nos paramos, si es una casa muy tradicional, subiremos un par de escaloncitos, pararemos delante de la puerta, compondremos y tal y llamaremos al timbre, abrirán la puerta, daremos unos pasos y entraremos en un recibidor. Después pasaremos a otro lugar, nos tomarán el abrigo y lo colgarán. Ya sé que estoy hablando de una cosa cochinamente burguesa, pero también así se aprende. Y luego pasaremos a un saloncito, a la biblioteca o a donde sea. De los pasos estos que se dan por estas habitaciones, de las paradas que hacemos antes de entrar, de los gestos que hacemos al agarrar las puertas con la mano, nos queda algo, nos queda una gestualidad casi teatral por la que vamos por la vida. Y cuando después acabamos trabajando en la consulta de un dentista, en una pequeña oficina metida en un edificio, en una casa del ensanche o en cualquier cosa, nos queda esto. Forma parte de nuestro, como decía Gaston Bachelard, decía, somos el diagrama de habitar nuestra primera casa. Cuando él decía, ¿cómo es que después de tantos años llegue a aquella casa en la que hace años que no voy, entre y reconozca perfectamente que ahora cuando pase el segundo escalón gruñirá cuando lo pise porque la madera siempre ha crujido. Haré así y milagro, el interruptor estará en esa altura en donde he hecho así. Y así levantaré la mano y ¡plas! Aparece el pasamanos. Y piensas, ¿quién lo ha puesto? No lo ha puesto nadie, pero tú te han diagramado para moverte en este espacio. Esto extendido quiere decir que educa y por lo tanto pasar de este espacio al otro y tropezarnos con estas colecciones. Antes Enrique Granell decía, las casas son una colección, ¿no? En las casas acumulamos cosas y tal. Ya sé que esto a muchos lo detestan, pero las casas están para eso, para acumular cosas que no sabes por qué, pues hemos reunido a lo largo de nuestra vida. Y nos cuesta un montón deshacernos de ellas. Siempre le atribuimos me he olvidado del nombre, de este arquitecto portugués que decía que en arquitectura o contrario también es verdadero, ¿no? Es una gran cosa. En otras cosas no. Si esto es así, más vale que no te equivoques porque si no matas al paciente. Pero en arquitectura esto es una cosa que podemos defenderla vehementemente
pero la contraria también es buena en arquitectura. Por eso resulta esto unos estudios interesantes, ¿no? Al fin y al cabo. Lo de la izquierda es que además, la pregunta es muy tonta. De las dos fotografías, ¿cuál de las fotografías es de un arquitecto inglés que ejercía en los años 70 y cuál fotografías son de unos arquitectos suizos? Es que no hace falta responder, ya se ve, ¿no? O sea, pues la de la derecha es el almacén de maquetas del estudio de Herzog y de Merón. Y el de la izquierda es cómo estaban las maquetas que habían acabado en el estudio de Dennis Laston, que luego, por cierto, regaló al Riva una fotografía de esto en donde él dibujó una perspectiva en la pared blanca que queda a la izquierda, que parece que hubiera estado allí y no, la hizo él, la firmó con una pluma y se la regaló al Riva como diploma. Y no tocaron nunca esto. Y después se han dedicado muchos a hacer fotografías de basura, que es una fuente de inspiración genial. Por eso yo durante un tiempo guardé los protectores de cartón, de esa especie de cartón parecido a las cajas de huevos que aparecieron en muchísimas cosas, sobre todo en las máquinas de plotters y fotocopiadoras que se compraban en la escuela. Esta imagen en la escuela se ve cada año. Hay unos anuncios que advierten diciendo si no retiran las maquetas le advertimos que lo vamos a tirar, pero no conozco a nadie, esto es un capote al subdirector de Cultura, que cada año se podría hacer una especie de instalación con todo lo que se tira, que quién sabe lo que saldría de esto, a lo mejor saldrían ejercicios de proyectos mucho más buenos que los de proyectos, no quiero decir ahora un número porque va a parecer que me quiero meter con alguien, pero la verdad es que esta basura, bueno, pues es una manera de coleccionar las cosas obviamente contraria a la otra. Incluso la otra, después de haber hecho este elogio de las vitrinas, me lo pensaría al ver aquello, ¿no? Porque parece, no sé lo que parece, pero desde luego no es lo que estamos hablando. Por lo tanto, hay un espacio entre lo de la izquierda y lo de la derecha, que creo que se corresponde bastante a esta idea de gabinete de curiosidades que contenía eso que os he mostrado, ¿no? Bueno, ahora sorpresa. Ya veremos lo que sale aquí. Bien, pues estos son dos imágenes sucesivas de... aquí aún no hablábamos de colección en esto exactamente, ¿no? Creo que por lo menos en el primero no. Y el primero es el trabajo, el diagrama o ¿cómo decirlo? El atlas, por decirlo así, de cosas reunidas por Julián Arboleda de las plazas en el casco antiguo de Barcelona, ¿no? En Ciutat Vella. Y el de abajo es el dibujo, los levantamientos de las estaciones de la línea 9 de Carlos Madrid. Aquí es un poco feo, pero arriba tengo una cajita con esto recortado y después pinchado con unos alfileres de colores que parece de lejos una caja de insectos con cualquier cosa y resulta que son las estaciones del metro. Ahora, cuando lo hicimos no lo sabíamos, pero ahora sabemos que esto eran colecciones, ¿no? Y dos, de las que estas sí alumbraron un poco. Aquí a la derecha tenemos lo que tenía Cristóbal Fernández en su estudio en la pared y que le dijeron, pero si ya lo tienes, pues, y a lo que se parece es exactamente a lo que estamos hablando. Y lo de la izquierda, de una manera presentado de una manera distinta, muy... espero que algún día a lo mejor ella se anime. Estela Rahola hizo esto porque yo propuse para trabajar pues, el pueblo español. Y ella hizo, a partir, diríamos, de las arquitecturas que allí están reunidas, que de hecho es un museo de arquitectura, con las escalas manipuladas para dar efecto teatral, incluso a la perspectiva de algunas calles, ella hizo un nuevo viaje sobre esto. Había un primer viaje que hicieron algunos para detectar qué obras de arquitectura popular española, y no tan popular, también culta, se reunieron y se construyeron en el pueblo español, manipulando los tamaños, las escalas, haciendo, por lo tanto, ahí abundan obras que están hechas pues, a escala 1,075 o 1,5, depende, porque al final de la calle se ponen unas muy pequeñas y parece que aquella calle es fabulosa, pero resulta que no. Estela hizo otro viaje sobre que fue
las otras cosas que arquitectónicamente aquello inspiraban, ¿no? Y lo que se aventuró a pensar qué modelos de arquitectura o de pintura podían inspirar algunas de esas cosas, ordenándolas en esta especie de carta de la bóveda celeste, por decirlo así. Y lo que fabricó fue exactamente una colección de objetos que deriva de la colección de arquitectura que hay reunida en el museo. A esta altura, ahora no sé lo que vamos a encontrar aquí, pues, bueno, a ver si hay suerte. El título está bien, Curadores de nuestras ciudades, ¿no? Esto ha ido, las fotos, yo soy muy buen fotógrafo, como habréis podido comprobar en esta última y cuarta conferencia. O sea, me dan una cámara buena y soy capaz de estropear lo que sea. El caso es que de esto no tengo igual, algunos de los estudiantes que participaron tienen fotografías y son mejores, pero fue un momento bastante dulce de una asignatura que creo que después de este año ya no la di más, dije que ya no la daba, que se llamaba Rehabitar, pero allí se hacían muchas cosas. En esta ocasión yo les propuse trabajar, no sé cómo salía aquello, pero el trabajo un poco más último fueron maquetas de papel, siempre me han gustado las maquetas de papel con unas tijeras, iluminadas por dentro, pero la condición más importante era que esas maquetas se pudieran poner en la cabeza, si no, no valían. Entonces, algunos incluso hasta el último día se resistieron a ponérselas, ¿no? Pero después resultó un buen experimento. Compramos una serie de cabezas de Porexpan, de esas que sirven en las sombrererías para poner, aún tenemos arriba no sé cuántas, si alguien quiere alguna. Arriba hay un stock de esas cabezas. Y tenía buena sintonía en aquel momento con el director del MACBA y le propuse qué tal si los estudiantes, yo les daba cita en el vestíbulo, ellos le llaman el atrio, a la planta baja junto a la rampa del MACBA. Y fueron todos los estudiantes allí con sus sombreros. Y Barenbilit los recibió, les dijo unas palabras, y entonces llegó la hora de la verdad y les dije que se pusieran el sombrero. Con mucha vergüenza se lo pusieron y después les dimos la orden de que lo encendieran. Entonces se iluminaron. Y entonces la jugarreta mala pasada que les hicimos, dijimos, bueno, ahora nos vamos andando hasta el Colegio de Arquitectos con los sombreros estos en la cabeza y los dejaremos puestos un fin de semana allí en esas cabezas de Porexpan que se pusieron en la barandilla del colegio y se veían desde la calle. Y estas son dos fotos malas del paseo desde el MACBA, el tránsito del MACBA al Colegio de Arquitectos. Lo mejor bueno, se reconocen aquí hay un Bofill, un Jujol, un doble moneo y algunas me parece que había algún Trade que da para sombrero bastante bueno, un Bellesguard, en fin, hay un poco de todo, ¿no? Incluso había un Paco Alonso, que ya es raro, pero dio para hacer un Paco Alonso. Siempre me ha fascinado esta cosa de que lo que llevamos encima transforma el espacio público en el que estamos, ¿no? Y la calle se convirtió en una cosa bastante curiosa porque la gente se paraba, miraba y tal. Incluso unos chavaletes, no sé, ya no eran ningunos niños, los pararon y les preguntaron ¿dónde vais? ¿Qué hacéis? ¿De dónde sois? Y les decían, no, somos de la Escuela de Arquitectura, hacemos esto. Ah, pues nosotros somos de no sé qué, de FP, y a nosotros no nos hacen hacer estas cosas. Estaban yo me alegré mucho bueno, y pensé, mira, hubiera podido ser profesor de FP, que seguramente se lo hubieran pasado mejor que conmigo que con otros, haciendo motores. Pero el caso es que, en este caso, esta colección de edificios tenía el truco de tener unos soportes muy, muy inusuales, que se mueven, y por lo tanto les imprimen a estas cosas una cosa y les dan, y desde luego los dejan ver, porque ¿dónde mejor para hacer ver en una exposición, dónde mejor que ponerse las cosas en la cabeza? Recuerdo hace muchos años, Enrique Granell se debe acordar que lo hablamos tantas veces, lo describimos tan bien y lo explicamos tanto que pareció que lo habíamos hecho. Pero pensábamos en una exposición de Pilar Prim que consistía en estar en un edificio viendo recortes de periódicos, de los que nos guardábamos para escribir cosas horrorosas sobre los artículos que publicaban en la prensa. Y
propusimos que, no sé si acordáis que hay unas gafas que llevan dos bombillitas para hacer reparaciones. Eso se anunciaba en la revista Mecánica Popular hace muchos años. Y esto salía un norteamericano con el pelo cortado de reglamento de la Guerra del Corea con esas gafitas arreglando algo del capó en el coche. Y algunas de estas funcionan con una dinamo. O sea, tú le das a una dinamo en la mano, hace un ruidito así y se van encendiendo y apagando, parecen que vivan, ¿no? Entonces imaginábamos una exposición con la gente reunida en aquel estudio que tenía Enric por la escalera con luces y es muy, o sea, en lugar de definitivamente, si queremos iluminar un espacio expositivo es mucho mejor que la luz la lleve la gente puesta encima que no que la lleve el espacio, por decirlo así, ¿no? El espacio somos nosotros y por lo tanto nosotros llevamos la luz encima. Pues esto parecía un poco así y era una manera, diríamos, de sacar la colección a la calle, ¿no? Esto me lleva a esta otra cosa, que en este artículo, això és de la teva època, Catalina, no? Era un artículo sobre l'art públic. A propósito de dos cosas que casi coincidieron un poco en el tiempo. La publicación del catálogo Art Públic de Barcelona, un catàleg raonat, un catálogo que dirigió y se empeñó en hacer Ignasi de Lecea, un amigo y un tipo muy inteligente, murió hace ya bastante tiempo. Ignacio nos dejó muy joven y es responsable de algunas cosas que no puedo dejar de contarlo en esta ocasión porque es muy bonita, ¿no? Ignasi es de estas personas que hay unos que se llevan la fama porque son los que parece que... Por eso me revientan bastante algunas actitudes de algunos compañeros arquitectos, ¿no? Parece que ese monumento, supongo que podría haber sido un monumento a cualquiera, hasta la Moños, pero decidieron que ese monumento de mármol y basalto que hay en Avinguda Terradellas era un monumento a Terradellas, con la confluencia de donde Berlín se vuelve París y lo atraviesa Avinguda Terradellas. Allá hay un monumento que es no sé si lo recordáis, una especie de columna hecha de fragmentos, blanco y negro. Para que aquello se aguante, porque no hay manera si no, dentro hay unos cables que atraviesan todos los pequeños monolitos, los atraviesan todos de arriba abajo y luego se anclan en el suelo y están tensados. Y tienen un poco de mortero rápido para acabarlo de sellar. Recuerdo que cuando lo pusieron aquello no había manera de hacerlo. Ignacio contó en un gesto, yo creo que él esto no era consciente, o igual sí, pero era un gesto que se repitió 200 y pico de años después de uno que había aparecido, que había dado lugar a la colocación de un obelisco egipcio en la Plaza de la Concorde en París. Ignacio lo que hizo es envió a la gente a comprar todas las mantas eléctricas que había en Barcelona en aquel momento. Agotó las existencias de mantas eléctricas del Corte Inglés y de todas partes. Y recubrió todas las juntas del monolito con mantas eléctricas para que el mortero fraguara más rápidamente de lo que era. Por cierto, que es la teoría del encofrado túnel, que como sabéis llevan unos serpentines y lo calientan. Por lo tanto, una vez ha fraguado la primera película de 1 centímetro o así de esto, ya pueden retirar el encofrado metálico porque ya el mismo hormigón hace de encofrado. Pues bien, lo mismo ocurrió con aquello. Es lo mismo que ocurrió, la leyenda cuenta en eso, que cuando izaron el monolito, diríamos que en la Plaza de la Concordia, quedaban unos centímetros para que se acabara de asentar y no se asentaba. Y habían grupos, entonces no habían grúas ni nada, eran grupos de cuerdas con gente con piquetes tirando de aquello alrededor del monolito. Y el que dirigía la operación dio la orden de mojar las cuerdas. Las cuerdas, al retraerse, se oyó como clac, se acababa de colocar el monolito. Ignacio, sabiéndolo o no, yo creo que por lo que era lo debía saber, hizo exactamente una maniobra parecida. Pues bien, Ignacio fue el autor, diríamos, el inspirador de este catálogo. Que nos mandó, por cierto, a muchos a escribir un par de
de unas crónicas, diríamos, de cada uno. A mí me tocaron dos. Una cosa bastante fea dedicada a Sirisi Pellicer delante de los capuchins de Sarriá. Y, o sea, siempre era una de cal y otra de arena. Y también me tocó escribir sobre el monumento a José Antonio en Terradellas, precisamente. Y le dije que sí porque era amigo, pero bueno, pues lo escribí. El caso es que este catálogo coincidió en el tiempo también con una exposición de Rodin, no sé si lo recordáis, algunos ni lo habréis visto, que se instaló en la Rambla Cataluña. Esto me dio que pensar porque Rasmussen decía que si alguien iba a un museo y quería ver pintura, por ejemplo, era muy fácil porque estaban puestas las obras en salas y no fallaba, es decir, estaban ordenadas por autores y estilos. Pero si alguien quería ver la parte de museo de arquitectura que tenía una ciudad, se le obligaba a hacer un recorrido, un viaje por dentro de la ciudad que no correspondían las salas. Por lo tanto, se podía encontrar con que estando en un sitio escasamente a 15 metros de otra obra de arquitectura, se tuviera que aguantar no ver la siguiente, la casa vecina, e irse a la Verneda a ver la que correspondía a ver en aquel momento para volver después, a lo mejor mucho después, a ver la otra. Esta especie de itinerario alocado dentro de la ciudad me parecía, bueno, muy interesante. Pero en cualquier caso, esta era la ocasión, el catálogo, de agarrando el catálogo, invitar a la gente que se hiciera unos paseos por la ciudad fabricando con las esculturas que están puestas donde nadie las ha puesto con ningún orden determinado, que yo sepa, sino viajar por la ciudad, pasearse por la ciudad y hacer cada uno su propia colección según un interés, ¿no? Y esto, que no es porque uno no puede entrar en un sitio y va a la calle Rodin y se encuentra todas las esculturas de Rodin, están puestas de otra manera. Por lo tanto, la ciudad, el texto acababa así, la ciudad es así más que nunca un conjunto de colecciones. Una de ellas, la que hoy nos ocupa, que era la del catálogo, pero también colecciones de muchas clases, esparcidas, dispersas y reconocibles tan solo para los que las quieren considerar. La ciudad no es un almacén ordenado, no es un castrum militar, es un museo vivo porque sus salas se encuentran en nuestra cabeza. Y acababa diciendo, las ciudades son una suma de colecciones y nosotros les damos sentido. Esto respecto a la escultura, en este caso al arte público, pero desde luego también respecto a la arquitectura o a cualquier cosa que queramos considerar. Y aquí está otra de las cuestiones, diríamos, que ha animado durante este tiempo a hacer las tesinas del seminario, porque el 98% de las tesinas siempre ocurren en Barcelona. Perfectamente sabemos las 3 o 4 que no, y últimamente que ya hay más gente más preparada, ¿no? Pues ya se atreven, diríamos, a hacer cosas un poco que no tengan por qué darse necesariamente en Barcelona, sino temas, diríamos, que a veces tal vez los inspiran algunas cosas de aquí, pero no necesariamente. Esta idea, diríamos, de dispersión o de cosa, diríamos, desmontada, muestro dos casos. Este es solo como un entremés, ¿no? Pero tenía que haber apuntado el año y no lo he apuntado. Magda Maria se debe igual acordar. Pero durante ese año hicimos conjuntamente, compartimos, diríamos, dar unas sesiones en un seminario que se hacía en Santiago de Compostela sobre rehabilitación urbana. Y ese año, en lugar de ser en Santiago, fue el primer año que en lugar de en Santiago se hizo en otro lugar y nos tocó Villa García de Arosa. Y entonces, bueno, también está por aquí Albert Cuchí, que creo que también le tocó estar aquí. Algunos se quedaron un poco parados de nuestra propuesta con los estudiantes porque fue más, en lugar de ser una cosa como... Aún se nota porque muchos de estos trabajos están pendientes del agua, o sea que eso te lo deben a ti, pero otros fueron por los cerros de Úbeda, diríamos, y tuvo que ver con esto. El paseo es un paseo que va desde una playa, o sea, al final de este paseo a la derecha, al final de todo, está, no sé si, el dibujo tiene bastante gracia. Yo adoro este tipo de dibujos y ya no los veo en la escuela, hace años que no los veo. Pero si os fijáis, lo de arriba no es un borrón,
sino que arriba está puesta la bahía en perspectiva, como en un mapa antiguo, ¿no? Y en cambio la parte de abajo, conforme nos acercamos, está como someramente en planta. Pues hay una zona intermedia que no se sabe en qué está. Pero claro, en medio de todo este paisaje sería difícil hacerlo en planta sin tener en cuenta la impronta que tienen las grúas portuarias en este paisaje. Por lo tanto, las grúas están dibujadas de otra manera. No son cangrejos, son grúas. Están pues en el espigón industrial de la izquierda, donde están también los depósitos de combustible, etcétera, y van pues como hasta donde antes llegaba el ferrocarril. En medio hay un puerto deportivo que está más o menos en el centro de la... Supongo que con esto puedo... Sí, esto es el puerto deportivo, ¿no? Y después, pues, y aquí está más bien el casco de la ciudad. Entonces, no hay un trozo, no hay nada que... Entonces, os podéis imaginar, ¿cuál es la discusión sobre esto? Pues hay dos cosas que aparecen, o tres. La primera, son cosas que me ponen bastante enfermo. La primera es que falta un criterio. Yo cuando oigo criterio, ya lo he dicho tantas veces que me voy a aburrir, pero siempre he pensado que cuando aparece el criterio es porque faltan las ideas. No ha de haber criterio, han de haber ideas. Criterio sirve para que un funcionario vaya y certifique tal cosa, ¿no? Y tenga que atenerse. Y te dicen siempre, es que ha de tener un criterio. Bueno, malamente, ¿no? La otra es recorrido, ¿no? Por lo tanto, recorrido quiere decir hacer alguna cosa que convierta este elemento en algo que se perciba que hay una unidad, ¿no? Pero, claro, no se contempla, por ejemplo, que si están aquí ya tiene una unidad, están ahí, juntas. Por lo tanto, nos preguntamos hasta qué punto somos nosotros los que les damos unidad, ¿no? Y en cambio nunca se habla, por ejemplo, de nociones, por ejemplo, de parentesco, ¿no? ¿Existe parentesco para abordar un caso como este de espacio público? Y luego hay otras cosas que no aparecen en planta, sencillamente. Entonces, todos son un pavimento continuo y unitario, la palabra tremenda, unitario, que lo unifica todo. Entonces, nosotros más bien propusimos que se fijaran en una serie de cosas que habían mientras andaban por aquí. Entonces, empezaron a tomar vida una casita como de indianos con una tribuna deliciosa que se volcaba encima de la acera desde el interior de la finca, que bastaba con ponerle unas bombillas y iluminarla. Unos depósitos que eran estupendos y que a lo mejor con alguna mano de pintura podían funcionar. Ponerle luz a lo mejor a algunas cabinas de algunas grúas y cosas de este tipo. Incluso llegamos a proponer en broma que le cambiaran el nombre, pero todo esto era para revitalizar Villagarcía de Arosa, y había un puerto deportivo que ocupa un lugar predominante, y llegamos a proponer que se cambiara el nombre por Velagarcía de Arosa, que era un puerto deportivo con catamaranes y cosas así, que hubiera podido arreglar la situación. Sea como sea, la maqueta que hay a la derecha, vagamente puesta en una situación similar, si nos fijamos, hay unos puntos que brillan, son luces, ¿no? Que eran los sitios en donde los estudiantes decidieron puntuar algunas cosas para que con esas solas fueran suficiente para animar esto. De esta manera uno no recorre algo pensando que el pavimento es el mismo que toda la bahía, sino que recorre las cosas atraído por una cosa que está viendo delante. Cuando llega, la ve, descubre que simplemente es una luz, pero ya ha descubierto otra continuación, etc. Esto se parece mucho a lo que Robert Louis Stevenson hablaba en un texto, en un librito que se llama, creo que es La casa ideal, y otros textos, y que explica cuando paseamos por el campo que vamos viendo una cosa y de a lo lejos, cuando andamos por un camino, nos parece una cosa maravillosa, nos vamos acercando y cuando llegamos allí pueden pasar dos cosas. Una, que no sea maravillosa, que es bastante corriente, y que incluso cuando lleguemos allí no hay allí. O sea, que lo que estábamos viendo desde hace un tiempo no es lo que pensábamos. Nos habíamos imaginado un castillo, un bosque inmenso. Resulta que son 3 árboles mal puestos. El tal castillo no es un castillo, cosas de este tipo. Pero la distancia engaña, afortunadamente, ¿no? Y nos despierta la curiosidad por proseguir ese paseo. Esto fue un poco, y esto yo lo había un poco olvidado, hasta que volvemos a lo... Bueno, esta es una cosa que creo que tiene algo que ver con esto, porque es no intentar arreglarlo todo, ¿no? Sino puntualizar unas cosas. El de arriba es el
plano de Pierre Pat para París, hecho con los proyectos que se presentaron para la Plaza Real, diríamos, esparcidos en otros lugares de París, más allá del que era por donde estaban pensados. Con lo cual, salpica, diríamos, París de una serie de proyectos que no estaban hechos para esos lugares, sino simplemente escampats por todo París. Siempre me gustó mucho cuando descubrí esto, la parecido, incluso en la banderola izquierda, con el plano de Guy Debord sobre este paseo situacionista por París, animado de algunos lugares. Se reconoce, por ejemplo, el L'Île de la Cité, aquí en medio, por ejemplo, por lo tanto una correspondencia con esta parte y el resto de París. No está dibujado el río porque están apagadas las otras partes de la ciudad y solo se han dibujado las que interesan. Aquellos lugares psicogeográficamente que me importan, por decirlo así, ¿no? Por lo tanto, la ciudad no es tal ciudad, no es continua. Solo hay unas flechas que sostienen estos fragmentos, ¿no? Que los unen, pero no están sujetos, se aguantan, pero no están sujetos. Que nadie espere encontrar unas estructuras de acero fabulosas que sujetan estas cosas. Que nadie espere, ya lo sabemos porque más o menos nos han mostrado fotografías, que el universo se aguanten los astros entre sí por cables y cosas de este tipo. Se aguantan. La verdad es que supongo que si hubiera un físico muy de esto nos explicaría cómo, pero sigue siendo bastante misterioso. Y los misterios no está mal, porque cuando hay misterios como este bastante enigmáticos y que aún verdaderamente no están resueltos, empeñarse en quererlo resolver todo aquí, entre nosotros, es a veces un poco una misión, diríamos, un poco ingenua, ¿no? El caso es que la ciudad, por lo tanto, está formada por estas partes y estas solas toman la representación del conjunto de la ciudad por entero, ¿no? Esto ya vamos acabando, diríamos. Esto es muy reciente. Es una fotografía que hice hace una semana o 10 días que me invitó Itziar González a hacerme una pequeña entrevista que debe estar colgada en algún sitio dentro de Santa Mónica, en esta exposición que se llama Utopía Ramblas o algo así, ¿no? Y nos pidió a nuestro grupo de investigación, vino al despacho y vinieron unos tipos que cortaron. Esto estaba colgado exactamente encajada en la pared del despacho nuestro, arriba en la quinta planta. Es una maqueta de papel, de cartulina, con unos árboles hechos de los restos de unas hojas de palmera datilera que habían caído aquí en la diagonal, que convenientemente pintado de blanco. Hicimos por partes, está hecha por partes por los estudiantes, una maqueta de toda la Rambla. Y aunque no sé... Yo no lo veo. Vaya óptica, pero está trufada, salpicada de cosas aquí dentro, están pintadas de color dorado. La idea era que algunas de las cosas que hay en la Rambla, una tribuna, por ejemplo, junto al Palau de la Virreina, una esquina con una tribuna continua como en la calle Ferran, alguna cúpula en la parte superior de algún edificio, las coberturas de los kioscos, las macetas, por ejemplo, del palacio con frutas del palacio de la Virreina y tantas otras cosas, podían dárseles, diríamos, un cierto resalte y dejar que pusieran en valor auténticamente qué es la Rambla. La Rambla es la caja de la calle, con las fachadas. Por eso está también hecha así. Normalmente en la escuela las maquetas se hacen de volumen. No voy a opinar sobre eso. A mí no me gustan nada y me gustan las maquetas que solo son las fachadas troqueladas con las ventanas. Además ya se ve, ya se aprecia ahora, que da un resultado bastante bonito con las sombras, ¿no? Porque arrojan sombras sobre la calle o sobre la parte de atrás y nos dice, si no fuera por esas sombras, probablemente no sabríamos que son fachadas de edificios, ¿no? El caso es que me parece que hay que rescatar la caja y salpicar el paseo por la Rambla por estas cosas que nos mueven, como si toda la Rambla solo parece un objeto que tira de nosotros para pasear, que es Colón.
que por cierto se descubre muy tarde, ¿no?, en el paseo, porque tienes que pasar el teatro principal. A pesar de que casi todos los pintores de Caballete, alguien me lo hizo ver hace un tiempo, todos pintan la Rambla y en todos ponen al final la perspectiva Colón. Y no es verdad, no se ve. Pero en cambio es tan poderosa la sugestión que la gente, yo creo, que se mueve por la Rambla para ir a Colón. Por lo tanto, lo mismo podría ser. Por lo tanto, la Rambla podría ser una colección de cosas, de objetos, salpicando, diríamos, las fachadas en diferentes alturas de la Rambla, que con esto probablemente animaría más y retomaría el valor de caja escénica, diríamos, que tiene esto en esta arteria de la ciudad. Y, bueno, pues no sé si esto no creo que se haga, pero, por ejemplo, tener siempre encendidas muy delicadamente las linternas de las capillitas de la iglesia de Belén, que se acabarían viendo al subir o al bajar de la Rambla, sería pues un detalle, por decirlo así, ¿no? Y no haría falta gastarse esfuerzos, diríamos, en otras cosas que son a lo mejor... El suelo al final se ve poco, ¿no?, como para hacer el esfuerzo que se va a hacer. En cambio, algunas de estas otras cosas que tenemos en la altura de la vista, diríamos, que son las que, diríamos, dan engarce, dan joyería, dan caligrafía a los espacios, yo creo que están un poco a nuestra disposición y no es tan difícil, diríamos, operar sobre ellos, ¿no? Esto se llama archipiélagos por una cosa, ¿no? Ahora voy a hablar de este último libro y de otra cosa y se acabó. ¿Por qué archipiélagos? He mirado cuál era la definición que le dan a archipiélago y no me ha gustado, ¿no? Pero bueno, lo he querido comprobar. La definición oficial de archipiélago es conjunto de islas próximas entre sí y generalmente con un origen geológico común. Bueno, seguramente es verdad. A mí me gusta esta otra. Un archipiélago es un conjunto de islas separadas por el mismo mar que las une. Esta es fabulosa, sencillamente. Porque además contiene un oxímoron y nos da que pensar, ¿no? Están separadas por lo mismo que las une. Por eso podemos ir en barca de una isla a otra. A mí me gusta más esta definición. Y me gusta muchísimo más, sobre todo si la aplico a una colección, ¿no? Y ahí vuelvo otra vez a las separaciones, a los espacios entre las cosas en una colección. En esos, ¿por qué no estaban ordenadas todas las láminas que Avi Warburg colocaba encima de esa tela negra? Cosa que durante un tiempo hicimos en el curso, en el seminario. Un día que aparecimos, Juliana y yo, con unos trapos negros, nos miraron con cara muy extraña, los colgamos en la pared y al final la gente no se atrevía a poner las cosas. El trapo negro impone un montón. Hasta que descubrieron, sobre un corcho, ¿no?, descubrieron que poniendo las imágenes allí encima, que desbarataba cualquier idea de poner de grande a pequeño o por fechas o cosas de este tipo, sino que se ponían de alguna manera. Pero descubrieron una cosa muy importante. Era importantísimo el hueco, porque al principio no era así, la gente ponía las cosas a sangre, digamos, a canto. Y descubrieron que era muy importante que hubieran esos espacios negros entre las cosas y que uno podía modular, una manera de modular o de darle importancia o de hacer visible la relación de las cosas al separarlas un poco, no poniéndolas una encima de otra. No se trataba de poner papeles hasta tapar todo el negro, sino dejar que el negro actuara del mar que las une. Y aparecía, por lo tanto, entonces, era la única manera de poder hacer visible qué es la relación entre esos objetos, cuál es. ¿Cómo se representa? Esto que muchos cursos dicen el vacío, pues no es el vacío, es el negro de la tela. O sea, tiene unos espacios no iguales, porque además las imágenes no son iguales, son muy distintas, ¿no? Esto yo creo que fue un momento muy importante. Segunda cosa, un libro del que he hablado antes. Gunther Vogt es un profesor en Zúrich que se ocupa del paisaje. Y aquí he abierto el libro y he puesto estas imágenes, diríamos, un desplegable que ya se ve que se adivina que está aquí, que es un poco el resultado en una de las sesiones de sus clases, ¿no? Hay de todo. Abajo hay maquetas y cosas y fragmentos minerales y después recortes de todo tipo, cosas que han sido como notas al pie, ¿no?
Son como libros, pero en el espacio, por decirlo así, ¿no? Porque además hay cosas físicas. El libro está plagado de cosas y este hombre, hay alguna conferencia dictada en Harvard no hace mucho por él, y son interesantes sus observaciones sobre estas cosas. Precisamente igual, de la misma manera que coincide con Didi Huberman, hablando de que estas cosas, lo más importante, diríamos, es esta especie de relación un tanto como secreta, por decirlo así, que forman las cosas entre sí, ¿no? Este libro lo tengo desde hace unos años. Lo he ido ojeando, mirándome cosas y tal, y esta última vez lo he vuelto a agarrar para leerme. Nunca me había leído una especie de adenda que tiene al final. Para sorpresa mía, en la adenda del final está traducido al alemán el poema de Pessoa que leí aquí en la primera de las conferencias, que se llamaba Malas hierbas, la conferencia, y el poema dice: a naturaleza no existe, ¿no? Existen árboles, valles y tal, pero que haya un todo que formen todo eso no existe, que es un misterio. Me llamó mucho la atención que esta gente, suizos, diríamos, quedaran también atrapados por una cosa como esta. Y es que la idea esta de que es un gabinete de curiosidades es decir, se puede construir un gabinete de curiosidades solo con nosotros mismos, mirando las cosas, reuniéndolas de una forma determinada. No hace falta que las movamos de sitio, pero nosotros construimos una colección, un gabinete de curiosidades de cosas que vemos en el paisaje. En su conferencia, en el libro, al principio de todo, explica, en la conferencia, explica que alguna vez ha reunido a colegas paisajistas ingleses y franceses y se dio cuenta de que hablando del paisaje no se entienden en absoluto, porque hablan de cosas distintas, lo que le lleva a pensar que el paisaje es una cosa cultural. No existe como tal, tampoco, igual que Pessoa decía de la naturaleza. No es algo tangible y físico. Se pueden medir hectáreas o kilómetros cuadrados, pero cada cultura, no cada individuo, cada cultura, antes decíamos, hay tantos paisajes como espectadores. No, pues que cada cultura ve el paisaje de un modo distinto, de una manera diferente. Ferlosio, en aquellos escritos de aforismos, decía, salgo y, después de esta borrachera que tenemos, salgo y solo veo paisajes y ya no veo campos, veo paisaje. Ya veo una contaminación cultural de última hora, por decirlo así. Acabo con una cosa que me parece, esperanzadora, diríamos, de esta manera, diríamos, de poder ver las cosas. Espero que ahora esto no falle. Sí, no ha fallado. Esto es un artículo escrito por David Stigman y Adrià Escolano para la revista Pasarela, que está dedicada a Barcelona, esta revista. Este número, que yo sepa, el primero y último número de momento. Y es la crónica de un paseo por Olot. Yo conozco estas cosas. Hay más cosas. Yo sé que este paseo fue guiado por Eduard Callís, que antes lo he visto, está por aquí, y su socio Guillem Molinet. Y se llevaron a los compañeros de su curso porque le pidieron, si no recuerdo mal, la cosa era, ¿por qué no nos enseñas un día Olot? Y Eduard les enseñó su Olot, él y Guillem, ¿no? Su Olot, es un Olot que conozco porque no me lo ha enseñado de una sola vez. Tanto a mí como a Carmen, mi mujer, nos ha enseñado algunas cosas a mí, otras veces a los dos. Nos lo he ido enseñando a lo largo del tiempo, ¿no? Sé que son, por lo tanto, no una cosa que se inventó para hacer esto ahora, sino que sé que son las cosas de Olot que le interesan. Y no tienen entre sí manera de pegarlas. O sea, por casualidad, aquí hay reunidas dos iglesias. Tampoco es extraño, ¿no? Una no se ve, no se aprecia bien, pero esto es la iglesia de San Pere Mártir. Esto que veis aquí es una cabeza gigantesca. A mí, cuando me la enseñó mi padre, cuando a veces me hacía hacer campana, ¿no?, en el colegio y firmaba una dispensa, mi hijo Javier, dispenso a mi hijo del rey, no sé qué ponía por encontrarse indispuesto, pero lo que hacía era meterme en el Dofín y llevarme a visitar unos clientes a Olot. Y entonces, como le sobraba tiempo, me enseñaba cosas. Yo me quedé de pequeño
realmente de susto al ver esto, porque esto es una cabeza que no sé lo que medirá, pero a lo mejor mide 3 o 4 metros, diríamos, es un bolo increíble, que se asoma, está así, mirando hacia abajo, que es mirando hacia Olot. Después descubrimos en una visita con Eduard que esta cabeza está encalada en un muro de ladrillo, pero al otro lado hay una piedra gigantesca con una virgen encima que está para balancear, para contrapesar esta cabeza. Estas son el tipo de cosas que, saberlas o no, una cosa le, diríamos, acrecientan la leyenda. Si no lo sabes, es una cabeza gorda y ya no pasas de ahí. Pero cuando sabes esto y después vas detrás y ves cómo está, son cosas que no olvidas, ¿no? Otro día nos llevó a ver esto que casi no se ve aquí, que es una iglesia increíble en La Caña, en una pedanía al lado de un Beinat, al lado de Olot, una cosa hecha con una cosa increíble, de esas que pasaban antes en este país y que hecho con un arrojo, una valentía y una frescura que ahora es difícil de ver. Esto de aquí, que parece un creixen, está hecho en 1980, Ramón Furtet, me parece que es el arquitecto, y son unas casas adosadas, muy cerca de su estudio. Esto de aquí, no tengo el ratón, no me obedece, pero lo he perdido. Pero lo penúltimo, aquí, esto es un pesebre que ocupa dos lados enteros de una habitación en la Casa Trinchería, que es una casa del siglo XVIII muy notable en Olot, que tenían un hijo que, bueno, no tenía, era un poco deficiente por lo que tengo entendido, y su afición fue montar este Belén a lo largo de los años. Está detrás de unas vitrinas, por cierto. Pero es un pesebre en altura. No sé si alguna vez habéis visto pinturas chinas, ¿no? Las pinturas chinas, empiezas a ver una cosa, ves un paisaje, unas nubes, etcétera, y entonces, si miras encima de aquellas nubes, vuelve a aparecer otra vez la misma montaña que sigue, y hay más gente, carros, bueyes, tal, y otra vez otra nube y otra, hasta que se acaba. Están desplegados verticalmente, ¿no? Este pesebre es algo así, y te envuelve. Realmente pues la casa tiene unos muebles, unos espacios, o sea, pero esto además está en la habitación que da a la galería, o sea, en un sitio como no querido, por decirlo así, ¿no? No es la habitación principal. Lo de la derecha es una tienda de cosas, de un bazar, que si no recuerdo mal tiene, no sé si lo ves, pero bueno, encima tiene una cosa que parece sacada de Star Trek, que es una lámpara que se desmontó, por lo que tengo entendido, de una discoteca, ¿no? Aquí, y esta es la joya de la corona, esta casa que me llevó, la primera que veis aquí, que me llevó Eduard, es una casa autoconstruida por un constructor que la ha ido además sembrando literalmente, con lo cual la casa tiene este aspecto. Es imposible, yo no conozco ninguna obra de arquitectura que fuera así, pero si hubiera que premiar algo de arquitectura en aquella parte del mundo, yo creo que lo primero sería, antes de ponerse a hablar de nada, premiar esta casa, que aún no está acabada, además, que él debe pretender seguir construyendo. Este es el Olot de un coleccionista. Y si uno ve este Olot, después puede ensayar a hacer otros, ¿no? Puede hacer un Olot más, como diríamos, más práctico, más pragmático, más funcional, todo lo que queramos. Este es uno. Pero es una invitación, diríamos, y desde luego hacer el recorrido por estas obras, que algunas necesitas tomar una bicicleta para ir hasta allí. Es un recorrido que muestra una ciudad no continua, porque hay grandes tiempos, además tardas en ir de un sitio a otro, que en cambio nosotros le damos sentido y lo unimos con la memoria de lo que hemos visto. Creo que esto es algo que reúne las cosas, ¿no? Cuando decimos la ciudad es una colección o necesita, o la figura del curator, por decirlo así, aunque reconozco que a veces los coleccionistas, como decía Enrique, son una representación de lo más rancio que puede uno encontrarse. No es este el caso. Es una forma de pelearse contra lo coherente, contra lo continuo, contra lo lineal, contra lo que está sujeto, contra lo que tiene un criterio, ¿no? Es una colección hecha, perdonad la expresión, pero era
la segunda de las conferencias, es una colección hecha con afecto. Es imposible hacerla con ninguna otra cosa. Y que quien se crea que sin afecto se puede vivir, se equivoca. El afecto previene, es la base del razonamiento, ¿no? La colección que hay aquí nos muestra un olot, cada uno puede construir el que sea, y ojalá sea así. Por supuesto, no es el olot. El día que esto fuera impuesto, se habría estropeado, ¿no? Este es el olot d'un parell d'arquitectes, así se llaman ellos. Se hacen llamar así, son dos. Esto está a acabar. Me he saltado unas imágenes, yo no, el ordenador, no quiero ni saber qué ha pasado, pero me gustaría acabar leyendo una cosa que va a sonar que no tiene nada que ver, pero yo creo que, como lo he pensado así, creo que tiene que ver. Es el epílogo de lo que he prometido al principio, de este librito que se llama Ora e Labora. No sé por qué lo entono en italiano. Ora e Labora. Está escrito por La invención de la intimidad, así se llama. Está escrito por Marcelo Cox, un estudiante que hizo con nosotros en la plena pandemia el máster. Y es el epílogo de este texto que ha sido muy podado y muy cuidado editorialmente para que diera lugar a este libro, diríamos, y se nota el trabajo de editor, en este caso, no de Moisés Puente. Y lo leo, es muy breve. En otoño prevengo. Tiene que ver con esto de la no continuidad. Las cosas no están juntas, no están reunidas. Para que haya un espacio no quiere decir que estén en el mismo lugar. En otoño de 2004 se leyó en público en Roma y en Turín el texto de la Ilíada, según una adaptación especialmente preparada para esa ocasión por el escritor Alessandro Barico. El texto, leído en italiano y posteriormente publicado también en otros idiomas, se compone de una serie de pasajes recortados y reordenados del poema homérico y fue transmitido en directo por la radio italiana, con curiosas secuencias, según relata su autor. La transmisión, cuenta Barico, supuso una gran satisfacción para múltiples automovilistas y sedentarios de todo tipo. Se verificaron muchos casos de personas que permanecieron en el coche durante horas, quietas en su aparcamiento porque eran incapaces de apagar la radio. Bueno, a lo mejor solo fue porque estaban hartos de su familia, pero en fin, lo que quería decir es que la cosa funcionó muy bien. Podemos imaginar a todos esos conductores anónimos aparcados a las afueras de sus casas o apartamentos en un estado de serena despreocupación, dejándose llevar pasivamente por el relato de la guerra de Troya. Simplemente escuchando, ya sea por interés o mero aburrimiento, las hazañas y las dudas de los héroes griegos, contemplando esa historia de un modo quizás no muy distinto a como hace más de 2 milenios la podría haber contemplado un griego que escuchase otra versión de los mismos versos. Sin embargo, a diferencia de los griegos, estos oyentes ya no estaban aglomerados alrededor de un cántor. En algún apartado rincón de su polis, de un cantor en algún lugar de su polis, sino en la protegida intimidad de sus claustros particulares formados por la carrocería de cada uno de sus coches, que se transformaron, aun cuando fuese solo durante ese breve lapso de tiempo, ubicados entre la ansiedad de la conducción y las ocupaciones de la vida doméstica, en ambientes reservados para el ocio, el no hacer y la contemplación de una historia que les llegaba a través de la radio. Para quienes se dispusieron a seguir el relato de Homero en la versión de Barico, el coche se transformó en un recinto ideal, sellado herméticamente y protegido del ruido, tanto protegido del río como de las preocupaciones exteriores, escenario propicio que les permitió obtener el silencio imprescindible para la escucha adecuada del texto. Que el silencio sea una condición previa y necesaria para establecer una conversación o para escuchar adecuadamente cualquier texto o discurso parece casi una obviedad, como escribió al respecto el arquitecto Carlos Martiaris. Ya he acabado, gracias.